Hola y bienvenidos. Hoy en el taller de leucemias, junto a mi grupo, abordaremos el caso clínico número 4, un caso de leucemia linfoblástica aguda que abordaremos desde la perspectiva de la sintomatología y especialmente la complejidad genética que subyace en esta enfermedad. Exploraremos de manera global cómo ciertos síntomas reveladores, junto con hallazgos genéticos clave, ofrecen pistas sobre la gravedad del proceso patológico y orientan las estrategias de tratamiento. Ahora vamos a contextualizar un poco sobre la leucemia a la que vamos a tratar, o sea, la leucemia linfoblástica aguda. Sabemos que la leucemia es un tipo de cáncer que va a afectar a las células sanguíneas y específicamente aquellas que se van a formar en la médula ósea. Y cuando hablamos de la leucemia aguda nos referimos a una proliferación rápida de células inmaduras que vamos a llamar blastos. Esto va a impedir la producción normal de las células sanguíneas sanas. Y dentro de las leucemias agudas tenemos la leucemia linfoblástica aguda, que se va a originar en los linfocitos inmaduros. Y hoy nos vamos a centrar en el subtipo T, que va a representar entre el 15 al 25% de todas las leucemias linfocíticas agudas en adultos y siendo más frecuente en los hombres jóvenes, como el paciente que vamos a hablar a continuación. Comprender la leucemia linfoblástica aguda tipo T va más allá de memorizar conceptos y implica integrar la clínica con los hallazgos del laboratorio, la genética y la respuesta al tratamiento. Por eso, el caso que vamos a analizar hoy es una excelente oportunidad para poner en práctica nuestros conocimientos. Para entender a fondo la leucemia linfoblástica aguda, vamos a analizar un caso que se presentó en nuestro taller. Imaginemos a un paciente que llega a una serie de síntomas bastante preocupantes. Lo primero que notamos en ese paciente son síntomas generales pero muy significativos, como son el dolor abdominal, náuseas y vómito, lo que nos alerta sobre un posible compromiso sistémico. Además, presentaba una palidez conjuntival marcada, un claro signo de anemia que es común en las leucemias debido a la afectación de la producción de los glóbulos rojos. Otro hallazgo importante fueron las adenopatías cervicales, la hepato y la esplenomegalia, es decir, ganglios linfáticos, hígado y vaso, aumentados de tamaño, lo que sugiere una infiltración de células malignas en estos órganos. Y no menos importante, una pérdida de peso significativa de 20 kilogramos en 2 años, un indicador de una enfermedad agresiva de larga evolución. Todos estos algunos apuntan a una neoplasia hematológica que está afectando gravemente la producción de células sanguíneas normales. El mielograma y citometría de flujo, la clave diagnóstica. Pasemos ahora al laboratorio, donde la médula ósea nos cuenta la verdadera historia. El mielograma fue contundente. Un 90% de la médula ósea estaba infiltrada por blastos. Esto es crítico, porque el criterio para diagnosticar una leucemia aguda, según la OMS, es tener más del 20% de blastos en la médula. Este hallazgo nos confirma la presencia de una leucemia aguda y explica por qué las líneas celulares normales, granulocítica, eritroide y linfoide madura, estaban tan drásticamente reducidas. Para precisar el tipo de leucemia, recurrimos a la citometría de flujo. Esta técnica nos permite pintar las células con anticuerpos y clasificarlas. En nuestro caso, los blastos mostraron un perfil inmunofenotípico muy específico. Eran CD3 citoplasmático positivo, pero negativo en superficie, CD7 positivo intermedio, CD5 débil y negativos para CD4 y CD8. Además, presentaban una expresión débil de CD34, un marcador de inmadurez, y CD45, un marcador de leucocitos. La ausencia de marcadores del linaje B, como C19 y CD20, y mieloides, como mieloperoxidasa, fue clave. Este perfil es el sello distintivo de los linfoblastos T inmaduros, lo que lleva directamente al diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de tipo T, LLA-T. El hecho de que fueran CD4 y CD8 negativos, conocido como doble negativo, es característico de las etapas muy tempranas de desarrollo de linfocitos T. Bueno, y ahora vamos a hablar del factor pronóstico de nuestro paciente, pues tomando en cuenta como las anomalías genéticas que presenta el cariotipo que se le hizo. Antes que nada, pues recordar que el estudio genético es fundamental porque nos va a dar pistas sobre el comportamiento de una enfermedad y cuál va a ser quizás su respuesta frente al tratamiento que deseamos darle.
el cariotipo que presentó nuestro paciente o la persona de interés reveló un panorama genético bastante complejo, con múltiples alteraciones, por ejemplo, una alteración discéntrica entre los cromosomas 1 y 14. Además, también una translocación compleja que involucraba los cromosomas 3, 4 y 9, una trisomía en los cromosomas 4 y 14 y monosomía en el cromosoma 6. Además de esto, también había una deleción en el cromosoma 12. También había un cromosoma marcador de origen incierto y solo 2 metafases se veían normales, lo que también puede confirmar que la población leucémica era la predominante en este paciente. Estas anomalías, y especialmente la deleción en el cromosoma 12, pueden afectar genes como el ETV6, y este es indicativo de una alta inestabilidad genética, y lamentablemente también se van a asociar con un mal pronóstico. Además de esto, la biología molecular que se le hizo al paciente complementó, estos hallazgos, con mutaciones o identificando mutaciones en genes como el NOTCH1, el CDK2A y 2B y el ARF. Estos 3 últimos genes son supresores tumorales, y la inactivación en conjunto de estos, sumado a la mutación en NOTCH1, en el contexto de múltiples aberraciones de este paciente, nos podría confirmar o nos confirma una leucemia linfocítica aguda de tipo T, y esto además con características de alto riesgo biológico. Estratificación del riesgo según guías. Con todos estos datos podemos estratificar el riesgo del paciente. Según las guías de la OMS 2022 y la NCCN, nuestro paciente cae en el grupo del alto riesgo. ¿Por qué? Principalmente por la presencia de un cariotipo complejo, más de 3 alteraciones estructurales o numéricas, y por las mutaciones en genes supresores tumorales como la CDKN2A, CDKN2B y ARF. La deleción en 12P también es un factor que contribuye a este pronóstico desfavorable. Todo esto implica que la leucemia será más resistente a los tratamientos estándar y tendrá un mayor riesgo de recaída, lo que se tendrá que realizar un enfoque terapéutico más intensivo, incluso un trasplante de progenitores hematopoyéticos. El tratamiento de las leucemias, especialmente las de alto riesgo, es un desafío. Se basa en esquemas de quimioterapia intensivos y en ocasiones terapias dirigidas o inmunoterapias. Vamos a descartar algunos de los medicamentos mencionados en el caso. Comencemos. Daunorubicina. Esta es una antraciclina que se intercala en el ADN, dañándolo y llevándolo a la muerte celular. Es un pilar en la quimioterapia para leucemias agudas. Vincristina. Es un alcaloide que bloquea la formación del uso mitótico, deteniendo la división celular, muy importante en la leucemia linfoblástica aguda. Prednisona y dexametasona son glucocorticoides potentes que inducen la apoptosis de los linfoblastos, siendo cruciales en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Citarabina es un análogo de nucleósido que se incorpora al ADN, bloqueando su síntesis y afectando a las células que se dividen rápidamente. Metotrexato y 6-mercaptopurina son animetabolitos que interfieren con la síntesis de purinas y pirimidinas, esenciales para la formación de ADN y ARN, lo que detiene la proliferación celular. Son fundamentales en las fases de inducción y mantenimiento. Y tenemos otra serie de medicamentos que son imatinib, bosutinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib. Estos son inhibidores de tirosina quinasas, específicamente de la proteína BCR-ABL, la cual es clave en la leucemia mieloide crónica y en leucemias agudas con cromosoma Filadelfia positivo. Cada uno tiene sus particularidades y perfiles de resistencia, siendo ponatinib el único que puede superar la mutación T315I, que confiere resistencia a los otros. También tenemos ibrutinib, un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, BTK, utilizado en la leucemia linfocítica crónica. Ivosidenib, una terapia dirigida para leucemia mieloide aguda con mutación en IDH1, un ejemplo de cómo la terapia se vuelve más específica.
terapia CART es una terapia celular innovadora donde se modifican genéticamente los linfocitos T del paciente para que reconozcan y destruyan las células tumorales, como las que expresan CD19 en la leucemia linfoblástica aguda. La combinación de estos medicamentos, sus dosis y el cronograma de administración se adaptan al tipo específico de leucemia, el grupo de riesgo del paciente y su respuesta de tratamiento. En resumen, cada caso que hemos analizado nos ilustra perfectamente cómo el diagnóstico y la estratificación del riesgo en leucemias, específicamente la leucemia que estábamos tratando, que es la leucemia linfocítica aguda tipo T, va a ser un proceso multifactorial. Vemos cómo los síntomas clínicos iniciales nos van a dar una alerta, luego el mielograma y la citometría de flujo nos van a confirmar la leucemia aguda y también nos van a permitir clasificarla con precisión. Gracias también a este perfil inmunofenotípico tan distintivo de los linfoblastos T maduros. Finalmente, lo que sería el cariotipo y la biología molecular van a revelar las anomalías genéticas de alto riesgo, como el cariotipo complejo que encontramos en este paciente y las mutaciones CDKN2A, 2B y ARF, que van a determinar un pronóstico más desfavorable y van a guiar la intensidad del tratamiento que se le dará a la persona. Es clave que entendamos que el éxito del manejo de las leucemias radica en una integración precisa de la clínica, la morfología y la inmunofenotipificación y el estudio genético. La aproximación diagnóstica y pronóstica detallada es lo que nos va a permitir ofrecer la mejor estrategia de tratamiento y en última instancia nos va a impactar positivamente en la vida de nuestros pacientes. Espero que este recorrido por el caso clínico les haya sido útil para comprender mejor la complejidad y abordaje de las leucemias.